Muy buenas tardes para todos. El día de hoy damos inicio a la sesión sincrónica de la competencia técnica procesamiento de datos de la ficha 3098021 del programa Tecnólogo en Gestión Agroempresarial. Bueno, me presento, mi nombre es Alexandra López Vallejo, soy su instructora técnica para orientar esta competencia. En algunas competencias transversales ya los he acompañado en la competencia de matemáticas. Adicionalmente, soy la instructora vocera del programa. Darles la bienvenida nuevamente a esta competencia. La idea es que cada uno de ustedes pueda desarrollar las habilidades, las evidencias que se deben presentar para la competencia. Voy a compartir para dar inicio el cronograma de actividades. Este cronograma igual está publicado en la plataforma Sayuna, donde cada uno de ustedes puede validar los datos, la información y todo lo que requieran para el desarrollo de la competencia. Voy a compartir el cronograma de actividades. Acabo de ingresar para que podamos visualizar la guía de aprendizaje. Entonces, como les comentaba, ya en el cronograma de actividades están las fechas en las cuales cada uno de ustedes entrega la evidencia. Está ubicada en el cronograma en la fase de planeación que actualmente se encuentra la ficha. Se van a presentar las 3 evidencias de aprendizaje. Estas 3 evidencias, como les mencionaba, está el instrumento de recolección de datos. En la segunda evidencia de aprendizaje, selección y recopilación de datos. Y la tercera es el video expositivo sobre la selección de la muestra y el instrumento aplicado. La primera evidencia da inicio el 29 de abril con fecha de entrega del 13 de mayo.
La siguiente evidencia de aprendizaje, que es selección y recopilación de datos, el 13 de mayo, finaliza el 27 de mayo. La tercera evidencia de aprendizaje es el video expositivo sobre la selección de la muestra del instrumento aplicado. Inicia el 27 de mayo y finaliza el 10 de junio. Bueno, voy a compartir en este momento la guía de aprendizaje. Recuerden, por favor, que la guía es ese documento base que todos los instructores socializamos para que cada uno de ustedes presente las actividades con base en los lineamientos que solicita la guía de aprendizaje. Estamos actualmente en la guía de aprendizaje número 4. En la competencia técnica, procesar datos de acuerdo con procedimientos técnicos y metodología estadística, enfocado en la empresa agropecuaria. Este código, recuerden por favor que cada competencia maneja un código. Es importante que ustedes identifiquen el código de procesar datos, que es el 21060-1026. Esta competencia tiene unos resultados de aprendizaje que hay que cumplir con esos resultados. El primero es seleccionar fuentes de información, muestra y métodos de acuerdo con parámetros técnicos y metodología estadística. El segundo resultado de aprendizaje es obtener datos según requerimiento de la empresa, metodologías y técnicas estadísticas. Vamos con el código de la competencia a buscar las actividades de aprendizaje que se van a desarrollar. 3.1. Procesar datos de acuerdo con procedimiento técnico y metodología estadística. El procedimiento de los datos consiste en la toma de contenido para luego interpretarlos, entregando contenido útil para los propósitos empresariales. Así, la recolección de información solo tiene sentido cuando se persigue un propósito y se determinan una serie de objetivos alcanzables gracias al trabajo adelantado. De lo anterior, se puede deducir que ante serie de datos idénticas entregadas a diferentes agentes, cada uno podrá extraer información diferente en su función de sus necesidades. Esto quiere decir, cada unidad productiva es diferente. Su actividad tiene un objetivo, un público y una muestra distinta. Cada una selecciona su segmento de mercado o su nicho de mercado, que es lo mismo. Por eso las necesidades son totalmente diferentes. Continuamos. Actividad número 1. Recolectar la información aplicando la metodología e instrumentos apropiados de acuerdo con las necesidades de la unidad productiva. Con el desarrollo de esta actividad de aprendizaje, se espera que el aprendiz logre aplicar metodologías efectivas para la recolección y procesamiento de los datos. Con ello, desarrollará las actitudes requeridas para una correcta gestión de la información y el aprovechamiento de todas las ventajas que se derivan de las prácticas. Una adecuada recolección de datos comprende una serie de actividades diversas, pero enfocadas en la presentación de una información que refleja la realidad de los hechos estudiados. En primer lugar, se debe contar con un propósito, es decir, la recolección de información debe perseguir un objetivo concreto y claro. Además, se debe definir el nicho de la población al cual se espera indagar. En este sentido, es importante tener claridad de las características del estudio para saber a quiénes abordar. Por ejemplo, con un análisis de mercado se debe propender por el tipo de población. Siempre es importante definir el segmento de mercado de acuerdo a la unidad productiva que cada uno de ustedes está trabajando. En este sentido, es importante claridad de las características del estudio para saber a quiénes abordar. Por ejemplo, con un análisis de mercado se debe propender por el tipo de población, actividad comercial y finalmente se deben aplicar los instrumentos más apropiados para el tipo de información a recolectar, que sean más efectivos, que lleguen y que se obtengan los resultados esperados por la unidad productiva.
lo que implica los mejores resultados con el menor costo. La competencia tiene una duración de 124 horas. Importante y los invito a consultar el material de formación publicado en la plataforma, la estadística en la unidad productiva. Es un material muy completo, contiene videos, anexos que les va a permitir a ustedes no solo aplicarlo en la competencia, sino en el desarrollo de su vida diaria en los diferentes campos de acción en el que cada uno de ustedes se desenvuelve. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la primera actividad de aprendizaje, que es el instrumento de recolección de datos. La recolección de información requiere aplicar los métodos apropiados de forma pragmática y las mejores respuestas se obtienen a partir de las mejores preguntas. La siguiente actividad busca que apliquen las herramientas correctas para la obtención de información dentro de un contexto organizacional determinado. Hay que seguir con una metodología que establece la guía. Dentro de la metodología tenemos el punto 1, que son las metodologías de recolección de información estudiadas para el componente formativo. Dentro de esas dos metodologías se eligen dos de ellas. La elección debe apuntar a un instrumento de recolección de datos cuantitativos y a otros para datos cualitativos. Justifique la elección de cada uno de ellos con argumentos suficientes. Punto número 2. Diseñar los instrumentos de recolección según la elección del punto previo. Para ello se puede hacer uso de los lineamientos presentados en el material de estudio o en otras fuentes que ustedes consideren que les pueden apoyar para desarrollar la actividad o complementarla. Con cada formato se debe abordar una situación diferente, ambas dentro de un ambiente propio del sector agroempresarial. Se recomienda que se evalúen los procesos de vital importancia para la operación natural de la organización, como la gestión comercial. Recordemos que cada empresa tiene unos departamentos, así sea unidad productiva, tiene el área comercial, tiene el área financiera, el área productiva o el departamento productivo, como se llaman en algunos casos. Tenemos el área contable o fiscal, entre otras áreas que hacen parte del desarrollo de la operación de la empresa o la unidad productiva. 3. Aplicar los instrumentos indagando por lo menos a 3 funcionarios diferentes de cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando hablamos de instrumento de recolección de datos, ya existen unos instrumentos establecidos que les voy a explicar más adelante. ¿Qué está diciendo la guía? Pues ya cada uno de ustedes va a determinar si ese instrumento lo van a aplicar en el área comercial, en el área financiera, en el área productiva, en el área fiscal, en el área de servicio al cliente, entre otros departamentos que ustedes identifiquen que requieren extraer información importante y necesaria para la toma de decisiones con relación a esa área para mejorar o aplicar nuevos procesos, procedimientos, productos, servicios, dado el caso. ¿Qué dice? Que es que aplicar los instrumentos indagando a 3 personas. Quiere decir, si la unidad productiva ya existe y ustedes la están asesorando, pueden indagar a 3 funcionarios de una de las diferentes áreas de acuerdo a lo que ustedes van a abordar dentro de los métodos de recolección de información. Los cuestionamientos deben ser los mismos para todos los empleados. Por ejemplo, ustedes pueden hacer una entrevista, una encuesta, un análisis de datos o un tema de observación. Vamos a trabajar el área comercial, cómo está la postventa, la preventa, cómo está el tema de rotación de productos, se está asesorando sobre la venta del producto o se está vendiendo el producto. Son unas variables que son importantes analizar de acuerdo a lo que ustedes quieren lograr y buscar. Es importante hacer el ejercicio para obtener resultados y poderlos, si ya la unidad está, pues sobre la unidad. Si no, ustedes podrían tomar el ejemplo ya con la unidad que ustedes están realizando y podrían hacer la encuesta con unidades productivas del sector
lector también, que les puedan aportar a ver ustedes cómo podían tener una comparación con relación a otras variables que ellos, a otros productos que ellos manejan. Analizar los datos recolectados y ofrecer por lo menos 3 conclusiones. Después de que ustedes obtienen los datos, hay que generar unas conclusiones de acuerdo con cada instrumento, apoyándolas y sustentándolas con base en el contexto de la organización. Cuando hablamos del contexto de la organización, pues hablamos del contexto de la unidad productiva, si es una finca cafetera, si se produce plátano, si es una unidad ganadera, si es una unidad avícola, apícola, si tienen piscicultura, o sea, de acuerdo a la unidad productiva. ¿Cómo deben de entregar esta primera evidencia de aprendizaje? Hay un documento base, que es este que está presentando la guía. Este documento base está dando un orden, como ustedes lo deben de presentar. Nombre de la institución, el SENA, tema o título del documento, es la primera evidencia de aprendizaje que es instrumento de recolección de datos, elaborado por los integrantes. Esta actividad, estas evidencias de aprendizaje se entregan de manera grupal, dirigido en este caso a su instructora Alexandra López Vallejo, del área técnica de procesar datos, con fecha, el día de la fecha que presentan la evidencia de aprendizaje. Importante que el documento contenga una introducción del tema, que en este caso estamos hablando del instrumento y el análisis para recolección de datos, que busque captar la atención del lector. Debe contener mínimo 2 párrafos, los cuales consten de 5 líneas cada uno. Recordemos que la introducción es ese abrebocas cuando cualquier lector está interesado en leer un documento, que pueda saber de qué está contenido ese documento. ¿Con base en qué? En la introducción. El desarrollo comprende la justificación de la elección de los instrumentos de recolección de información a utilizar. Aquí en el desarrollo es qué instrumentos de recolección de datos se van a utilizar, que ya les voy a explicar con base en el material de formación que presenta la plataforma y la guía. Su elaboración a partir de una situación determinada y su posterior aplicación. La finalidad del documento se da con la presentación de las conclusiones alcanzadas en la práctica. Las referencias, por supuesto, que hay que referenciar todo el material que ustedes estén consultando. Citar la referencia con las normas APAC vigentes. Los lineamientos generales para la entrega de la evidencia. El producto a entregar es el instrumento de recolección de datos. Se va a entregar en PDF con un máximo de 8 páginas. Este instrumento, ustedes se dirigen a la evidencia de aprendizaje publicada en la plataforma y allí buscan la competencia que es la 21060-1026, instrumento de recolección de datos, y allí ya la publican. Voy a dejar de compartir la guía para compartir el ingreso a la plataforma para que cada uno de ustedes pueda validar también la información. Permítanme un momento que la plataforma está aquí, se está actualizando. Bueno, entonces dentro de la plataforma voy a compartir en este momento la plataforma. Recordemos que en la plataforma ustedes consultan el cronograma. Aquí nos vamos a ubicar en el material de formación, la estadística en la unidad productiva. Ya nos ubicamos acá en el material que presenta la plataforma. Acá hay un contenido, está la introducción, la información, la estadística, los métodos de recolección de datos. Ingresemos a información. Solo basta prestar un poco de atención a todo aquello que envuelve las situaciones regulares del ser humano para evidenciar la manera en que, como la especie, es receptor de datos de manera permanente. Existen muchos sistemas de recolección de datos que van desde la simple observación de eventos
hasta el análisis de contenido de fuentes primarias y fuentes secundarias. Los datos y la información. Entonces acá nos dicen que es importante saber diferenciar qué son los datos y qué es la información. Se concibe como un conjunto de registros asociados a hecho o sujeto en específico. En principio carece de toda utilidad sin un contexto y por lo tanto no aportan en sí mismos material de estudio o análisis. La información consiste en la disposición de estos datos dentro de una situación y un marco de tiempo completo. Así los datos se convierten en información una vez se les da un sentido lógico que les aporta la utilidad necesaria para estudios. Datos desconectados, acá nos muestra una serie de datos, aporte de datos desconectados, el contexto, la disponibilidad de datos, la atención de datos y la atención puesta en los datos. Nos muestra unos tipos de información. La información puede clasificarse en función de diferentes criterios y según las necesidades de quien la espera recolectar. Dentro del ambiente organizacional podría tener especial utilidad la clasificación asociadas a la naturaleza, su destinatario o sus restricciones. Tenemos tipos de información según la naturaleza, si es cualitativa o cuantitativa. Según el destinatario, si es una información interna de la unidad productiva o va a ser externa. Según sus restricciones, si es privilegiada, si es privada o si es pública, sobre qué carácter es. Tenemos las fuentes de información que se encuentran disponibles en diversas fuentes según cada situación y contexto determinado. Se puede denominar fuente de información a cualquier instancia, persona, equipo, documento, maquinaria o situación de la cual se pueda extraer información necesaria para el análisis de datos. Existe información que no ha sido recopilada previamente y por lo tanto se debe extraer de manera directa del hecho. Por ejemplo, la obtenida al asistir al estadio al ver un partido de fútbol, donde se recolectan los datos a partir de la propia visión. Es importante tener en cuenta, existe la información que ha sufrido procesos de transformación gracias a la intervención de terceros, lo que significa que no recibimos los datos de las fuentes originales, sino secundarias. A esta segunda categoría pertenecía la información recolectada a través de las noticias, donde resumen y opinan respecto al mismo partido de fútbol, por dar un ejemplo. Este video les recomiendo pues que lo puedan visualizar, es importante porque les va a permitir afianzar y profundizar el conocimiento con respecto a las fuentes de información, tanto primarias como secundarias. También nos muestra los ciclos de vida. Dentro de los ciclos de vida de las fuentes de información está la creación y captura, análisis y explotación de datos, transmisión, almacenamiento y seguridad, gestión y trabajo colaborativo. Aquí nos están dando algunos puntos importantes para el desarrollo. Tenemos que revisar si la fuente de información es confiable, hay unos criterios a tener en cuenta y unas leyes que se deben mencionar. Bueno, tenemos ya la estadística, que es, digamos, en lo que vamos a profundizar para empezar a tener y conocer los métodos de recolección de datos. Si bien la principal función de la estadística es aportar los medios necesarios para comprender los hechos sobre los cuales se recolecta información, la aproximación objetiva a la realidad y entendiendo la misma son beneficiosos que la estadística trae consigo y para las organizaciones representa poder describir procesos, sugerir hipótesis de estrategias, entre otras. Conocer características de una población es importante porque la población es lo que se requiere estudiar. Y a partir de ello, diseñar proyecciones. Por ejemplo, efectuar un estudio demográfico en un municipio determinado para determinar la cantidad de leche que consumen los habitantes y con ello evaluar si es viable construir una unidad productiva pecuaria que venda en esa zona un producto en específico.
Estudiar el tipo de eventos es importante porque a través de la evaluación de relaciones entre dos o más variables, por ejemplo, determinar si existe una relación entre la disminución de ventas de un producto y la llegada de uno que cumpla su misma función por parte de la competencia. Aportar contenido suficiente para que se tomen decisiones. A partir de la información recolectada, un ejemplo de esto son las encuestas de satisfacción que diligencian los clientes por un producto determinado. Si todos coinciden en que su precio es elevado, puede servir como elemento clave en un análisis que lleve a la disminución de sus precios de venta. Efectuar interpretaciones según datos recolectados de una muestra. Por ejemplo, cuando se busca medir la popularidad de candidatos presidenciales, se evalúan unos cuantos miles de personas y el resultado se utiliza para estimar tendencias aplicables a todo el país. Tenemos la calificación de la estadística. La estadística se clasifica en descriptiva, que cuando hablamos de descriptiva se hace a través de eventos presentes. Cuando hablamos de estadística inferencial, eventos futuros. Aquí ya nos van dando un concepto más amplio sobre la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Dentro de las variables que tenemos para estudiar, tenemos variables cualitativas, que su naturaleza les impide ser medidas con números, por lo que sus atributos se estiman con palabras o términos. Las cuantitativas se clasifican en discreta y continua. ¿Cuál es la particularidad de la cuantitativa? Poder medirse y por lo tanto expresarse a través de números. Bueno, el muestreo llevar a cabo estudios estadísticos requiere un proceso cuidadoso de elección de los individuos o fenómenos por evaluar. Por limitaciones de recursos, tiempo y personal, suele ser inviable que se trabaje con la totalidad de la población para identificar comportamientos o preferencias. Por eso los trabajos sociales o económicos que evalúan un amplio número de individuos hacen uso del muestreo. El muestreo funciona reduciendo la cantidad de personas a las cuales se pretende indagar para luego proyectar los resultados a una población mayor. Funciona como metodología que hace más eficiente el trabajo obtenido, resultados aceptables y con un bajo margen de error. Este video habla sobre el muestreo estadístico y los procesos aplicados a él. Tenemos en cuenta que elegir el tamaño necesario de la muestra para alcanzar los objetivos de estudio puede ser complejos y precisos como desee. A continuación se presentan los elementos claves a tener en cuenta. Tenemos en cuenta la población, el nivel de confianza, un margen de error, probabilidad de éxito. También está la probabilidad de fracaso. Tenemos una serie de ejemplos importantes donde muestra los datos anteriores, de acuerdo a lo que se está viendo. Dentro de los métodos de recolección, este es el punto clave de toda la información que llevamos, que es importante, que se tiene en cuenta la estadística, el análisis de datos, la clasificación de la información, si es confiable, si la información es primaria, si es secundaria. Tenemos las variables estadísticas, el objetivo de la estadística y su importancia, pero digamos acá vamos a estar en el punto del desarrollo de las actividades que son los métodos de recolección de datos. Cuando se pretende realizar un estudio de cualquier naturaleza, es de suma importancia aclarar incógnitas como qué tipo de información será solicitada, qué herramienta será utilizada y en qué tipo de población será aplicada. Por ende, es aconsejable a partir de reconocer los requisitos que se espera cubrir y la naturaleza de la información para así finalmente plantear metodologías que se adapten de forma efectiva al perfil de estudio en cuestión.
En el curso de desarrollo de la investigación, la metodología de recolección de información toma un importante papel, puesto que la elección apropiada de esta evita la obtención de resultados inútiles. Esfuerzos desproporcionados, desaprovechamiento de recursos y el inadecuado manejo del tiempo, minimizando la forma influyente del margen de error. Dentro de los métodos de recolección de información tenemos primero la naturaleza de estudio, el objetivo o hipótesis de investigación, qué recursos disponibles tenemos y el trabajo en equipo. Dentro de los métodos de observación, pues tenemos 4 métodos, que es la observación, la entrevista, la encuesta y el análisis de datos. Los seres humanos a través de los sentidos tienen la capacidad de adquirir diferentes tipos de información o estímulos que les permiten adaptarse en un entorno y reconocer diferentes factores de este. La observación es uno de ellos. Por medio de ella se pueden percibir datos y detalles específicos en lugares y momentos determinados. Por lo tanto, se podría decir que funciona como un método de recolección de datos. Aquí tenemos la implementación de la observación. Se puede diferenciar en diferentes fases de la investigación, el planteamiento de la problemática a analizar. Si un funcionario detecta comportamientos inusuales en alguno de los equipos de una manada, puede esto inducirlo a cuestionarse si esto está generando alguna irregularidad, dificultad de salud. Tenemos acá las aproximaciones problemáticas, la observación con base en decisiones, información evaluada. Tenemos las modalidades de observación, según medios utilizados, según participación de observación, según aproximación y según lugar. Tenemos la entrevista, que es una herramienta de recolección de información, generalmente obtenida cuando lo que se espera recolectar son datos mayoritariamente cualitativos de atributos, comportamientos, hábitos, puesto que la fuente de información se centra en la opinión de la población encuestada. Su eficacia no depende de la cantidad de opiniones recolectadas, sino de la justificación de cada una. Aquí tenemos la clasificación. La encuesta se define como la técnica de recolección de información utilizada principalmente para la investigación cuantitativa. Aquí ya tenemos, ya podemos evaluar o medir a nivel numérico determinadas preguntas que se realizan de acuerdo al área que lo van a realizar. Se considera un instrumento útil en los procesos de investigación porque permite adquirir distintos tipos de información de forma fácil, objetiva y clara. Tenemos la muestra, el beneficio y la actualidad, las posibilidades y el análisis de contenido. La aplicación de esta metodología consiste en extraer y procesar datos esenciales para así generar nuevos conocimientos. Requiere el uso principalmente de fuentes de información independientes, documentos creados anteriormente por otros expertos en un contexto social específico. Tenemos tipo de análisis según objetivos, según fuentes de material, según diseño, según parámetros de medición. Yo aquí los invito por favor a que tengamos en cuenta el material de formación que está destinado en la plataforma, dado que es un material importante para el desarrollo de la actividad de aprendizaje. Voy a dejar de compartir en la plataforma y voy a relacionar una presentación que les va a servir a ustedes también de apoyo para el desarrollo de la actividad. Bueno. La competencia a procesar datos de acuerdo con procedimiento técnico y la metodología. Importante consultar el material de formación en la plataforma Sayuna, entregar las actividades a tiempo de acuerdo al cronograma de actividades. Esta grabación queda publicada al día siguiente. El día de mañana ya está publicada en la plataforma para que cada uno de ustedes pueda desarrollar las actividades pertinentes a la actividad y a la competencia.
Las evidencias de aprendizaje que se van a presentar es la evidencia que es el instrumento de recolección de datos, selección y recopilación de datos, el video expositivo sobre la selección de la muestra del instrumento aplicado. Bueno, recolectar información no es solo preguntar, es saber cómo, cuándo y a quién. Una buena decisión parte de los datos confiables de donde se extrae la información. Importancia de aplicar métodos adecuados en el contexto agroempresarial. Diferencia entre los datos cuantitativos, que son los medibles y numéricos, y los cualitativos, que son las opiniones, percepciones y experiencias. Los métodos de recolección de información seleccionados. Aquí hay unos ejemplos que ya están. Entonces, la primera actividad es el instrumento de recolección de datos. Y hay que diseñarlo también. Entonces, está la encuesta, que por lo regular en la encuesta se sugiere que sea un cuestionario estructurado y con preguntas cerradas, no preguntas abiertas, porque necesitamos hacer el análisis cuantitativo con base en qué, en una pregunta bien estructurada y cerrada. Permite recoger datos rápidos y comparables entre procesos tanto productivos, financieros o comerciales. Evaluar el nivel de satisfacción con el sistema. Acá tenemos un ejemplo en una empresa agropecuaria. ¿Qué se va a medir? Se va a medir, evaluar el nivel de satisfacción con el sistema de riego en una finca productora de café. Preguntas tipo encuesta. Ustedes, entonces, en el primero, entonces acuérdense que la guía tiene el formato con la portada, la introducción y el desarrollo es la observación, los métodos de recolección que deben de incluir ahí está la observación, la encuesta, la entrevista y el análisis de contenido. Ustedes de ahí deben de escoger con base en la guía 2 métodos, que ya vuelvo y se los socializo. Entonces, por ejemplo, un tipo de pregunta cerrada. ¿El sistema de riego ha sido eficiente en los últimos 3 meses? ¿Sí o no? Otro ejemplo de pregunta. ¿Con qué frecuencia presenta fallas? Nunca, al menos una vez al mes, una vez por semana, diaria. ¿Cómo califica el impacto de riego en la producción de 1 a 5? Recordemos que las preguntas que se van a realizar es en busca de mejorar, identificar una falla dentro del proceso. Tengamos en cuenta que ustedes ya vienen con una estructuración. Por ejemplo, ustedes ya han visto la competencia en la línea base de la formulación del proyecto, con diferentes instructores ya están en el tema de mercadeo, que yo orienté mercadeo también, la formulación. Allí ustedes están con lo de la matriz DOFA. Ahí tenemos los factores exógenos y endógenos. Ustedes ya, muchos de ustedes han presentado la evidencia y tienen la estructuración. Con base en eso, que ustedes ya tienen identificadas las áreas de la unidad productiva, o si están trabajando con una unidad ya que existe o con un ejemplo, ya ustedes identifican sobre qué área pueden hacer la encuesta, la entrevista, el método de observación o el análisis de contenido aplicado a la unidad productiva. La entrevista es una guía semiestructurada de entrevista. Permite explorar en profundidad la percepción de los trabajadores o encargados de área sobre problemas tanto operativos como administrativos. Ejemplo, conocer el objetivo, conocer la percepción del personal sobre la eficiencia del proceso de comercialización de productos. Preguntas para la entrevista. Estos son ejemplos, igual hay muchos ejemplos y muchas fuentes de información que a ustedes les va a servir para poder estructurar su encuesta, estructurar su entrevista. Por ejemplo, ¿qué aspectos considera positivos en la actual estrategia de venta? ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan al comercializar el producto? ¿Qué sugerencias tiene para mejorar el proceso? Hasta aquí vamos entonces con entrevista, con encuesta y vamos aquí con el método de observación. Descripción de comportamientos, rutinas y procesos. Ejemplo, observar tiempos muertos en la recolección del café, fallos en el manejo de maquinaria, entre otras posibles variables que se van a observar o a estudiar.
En el análisis de datos o de contenido, revisión de registros históricos, tanto de ventas, kilos recolectados por jornada, pérdidas por enfermedades. Ejemplo, detectar patrones estacionales de producción en el último año. Estos son variables a observar que se deben de tener en cuenta. Aplicación de los instrumentos. Encuesta aplicada a 3 operarios del área de producción. Es un ejemplo. Ustedes van a aplicar una encuesta a los operarios de producción. Son 3. Entrevista aplicada a 3 funcionarios del área comercial. Entonces, en la encuesta, sistema de riego, un ejemplo. Esos son ejemplos. Porque recordemos que por cada instrumento vamos a dar las conclusiones de acuerdo a lo encontrado. El 67% reporta eficiencia baja en el sistema de riego. Las fallas más frecuentes ocurren semanalmente afectando la producción. Se identifica necesidad de mantenimiento urgente. Tenemos unas conclusiones del área de comercialización en el método de entrevista. La falta de canales digitales limita las ventas. Existen retrasos en la entrega de producto por falta de transporte. Se propone implementar alianzas con distribuidores locales. Recomendaciones finales para la actividad. Usar Google Form o papel para la encuesta. Grabar las entrevistas, por supuesto, con el permiso del operario, del área en el cual ustedes están realizando la actividad. Sistematizar la información en tablas o matrices para un fácil manejo y administración de la información. Redactar las conclusiones claras y justificarla con datos. Bueno, volvemos a la guía de aprendizaje. Vamos aquí a volver a la guía de aprendizaje. Bueno, entonces tengamos en cuenta, por favor, que hay que desarrollar la evidencia con base en cada una de las metodologías. Diseñar los instrumentos de recolección. En este ustedes van a diseñar la encuesta. Vea, entre las metodologías de recolección estudiadas, debe elegir 2 de ellas. Tenemos 2, ustedes van a diseñar 2 metodologías de recolección de datos dentro de su unidad productiva, ya sea que escojan entrevista de encuesta, observación y encuesta, o sea, 2 de ellas. La elección debe apuntar a un instrumento de recolección de datos tanto cualitativos y cuantitativos. Entonces necesitamos un instrumento de recolección de datos cualitativo y cuantitativo. Cuantitativo, la encuesta. Cualitativo, la entrevista o la observación. Ya, escogen uno por cada aspecto. Después, diseñar los instrumentos de recolección según la elección del punto previo. Entonces, como les explicaba con el anterior ejemplo. En la entrevista lo importante es que las preguntas sean cerradas para una mayor eficiencia en el análisis de la información cuantitativo. Y en la entrevista, con base en el ejemplo les proporcioné, deben de ser unas preguntas enfocadas a lo que quiero evidenciar de acuerdo a la entrevista, si es en el área comercial, en el área de producción, en el área contable, administrativa. Bueno, debemos de seguir este formato que está en la portada, la introducción, el desarrollo y las referencias. Y esta es la primera evidencia de aprendizaje que se va a presentar. Esta evidencia va hasta el 13 de abril. Ahora vamos con la siguiente actividad de aprendizaje. Bueno, ya en la anterior, crear la recolección, diseñar las dos herramientas de recolección de datos. Pasamos ya a la selección y recopilación de datos. Estimado aprendiz, se espera que con la ejecución de la siguiente actividad, su criterio para la elección de metodologías de recolección y de la muestra obedezca a un criterio cada vez más técnico. Así se proponen los siguientes puntos
para reforzar el conocimiento impartido a través del material de formación suministrado en la plataforma. Primero ya en esta segunda evidencia es, presente una descripción detallada de los 4 métodos de recolección de datos presentados en el componente formativo. Como ya está la información, ustedes van a hacer es una descripción detallada, qué es el método de observación, qué es el método de encuesta, qué es el método de entrevista y qué es el método de análisis de contenido. Centrándose en la mecánica de aplicación y ejemplificando con 2 situaciones que pueden dar que se pueden dar en una empresa agroempresa y en las que tendría o en la unidad productiva, especial utilidad, con una extensión máxima de 2 páginas. El siguiente punto, suponiendo que la agroempresa tiene intención de evaluar la viabilidad de un punto de venta en el municipio en el que no ha ofertado previamente sus productos, elija una de las metodologías de recolección de datos y sustente su idoneidad con al menos 3 argumentos. Bueno, en la primera ya se van a escoger 2 metodologías de recolección de datos. Ya con esas 2 metodologías, teniendo en cuenta que vamos a describir las 4 en esta segunda actividad, aquí me está diciendo con un ejemplo que una empresa tiene la intención de evaluar la viabilidad de un punto de venta en un municipio en el que no se ha ofertado previamente sus productos. Aquí está diciendo que por favor ustedes elijan qué metodología sería más apropiada para recolección de datos y que usted justifique cuál es el más idóneo dando 3 argumentos bien sustentados. Por ejemplo, si van a abrir un nuevo punto en un municipio, entonces, ¿qué método me ayudaría más para poder? Por ejemplo, el método de observación. Yo a través del método de observación puedo analizar datos, eventos, comportamientos de las personas de acuerdo a lo que al punto que se va a ofertar. Si se va a ofertar, por ejemplo, un fruver, de las hortalizas que salen de la unidad productiva, entonces la ubicación del fruver, por ese espacio donde está, donde se quiere hacer la apertura, qué cantidad de personas pasan, si es un municipio, cómo es su actividad económica durante la semana, de lunes a viernes, cómo es el comportamiento en la compra y en la salida de las personas, o si las personas solo compran de viernes, sábado y domingo, teniendo en cuenta que es un municipio, si es un municipio rural, si es un municipio rural disperso, si ya es un municipio más grande y tiene otras connotaciones con respecto a su comunidad, a los hábitos de la comunidad. Entonces eso es importante que ustedes digan, bueno, no por la observación, yo quiero hacer una encuesta a la comunidad con base en estos productos, si les interesa, si lo ven viable, si este punto favorece o no. Entonces, de acuerdo a eso es que ustedes van a escoger el método de recolección de datos con el ejemplo que nos están proporcionando. Bueno, adicional dice que diseñe un cronograma de actividades en el que se listen las tareas a llevar a cabo para recolectar y registrar la información necesaria, obtenida a través de la metodología elegida, sea de observación, sea de encuesta, sea de entrevista o sea de análisis de contenido. Defina para ello un equipo de trabajo de por lo menos 3 participantes. Ya el equipo está, ustedes ya lo tienen conformado, asignando a cada uno de ellos por lo menos una de las tareas. O sea, cada uno de los participantes va a tener asignada una tarea. Puede hacer uso de las tablas o diagramas de Gantt para llevar a cabo esta tarea, teniendo en cuenta que este diagrama de Gantt sirve para planificar, organizar y visualizar cronogramas de trabajo de un proyecto determinado, mostrando gráficamente las actividades, su ejecución, su duración en tiempo, qué debe realizarse. Esta herramienta es muy importante porque se usa en la gestión de proyectos, tanto de investigación, ayuda a la recolección de datos y al desarrollo de los procesos, permitiendo que visualizar tareas en el tiempo,
organizar el orden de ejecución por cada actividad, se asignan los responsables, que es muy importante dentro del diagrama de Gantt, detectar retrasos o cuellos de botella que se estén presentando y mejorar la comunicación asertiva dentro del equipo de trabajo de la unidad productiva. Bueno, cuarto, liste al menos 3 objetivos. Es importante que ustedes puedan tener claro 3 objetivos que esperan alcanzar con la ejecución de las tareas propuestas y la aplicación de la metodología de recolección y análisis de los datos. Estos objetivos deben tener aplicabilidad en el ambiente organizacional, en la unidad productiva, en la empresa que ustedes están trabajando de cero o una empresa que ya está y ustedes están apoyando en el desarrollo de las actividades, puesto que deben idearse desde la perspectiva de la agroempresa. Tengamos en cuenta que estamos en el programa agroempresarial y estamos trabajando con las unidades productivas o el emprendimiento que cada uno de ustedes está realizando. Para el desarrollo de la presente evidencia, se recomienda indagar fuentes de información adicionales asociadas a las metodologías de recolección de datos, de tal forma que la sustentación a cada punto tenga un respaldo teórico práctico. ¿Qué debe contener el documento? Pues debe contener la portada con el nombre de la institución, el tema o título del documento, elaborado por los integrantes del equipo, dirigido a la instructora Alexandra López con la fecha. En la introducción va el tema principal de qué se va a tratar el documento. En el desarrollo comprende la justificación, que aquí es donde vamos pues ya a escoger. En el desarrollo está donde ustedes van a escribir los 4 métodos de recolección de datos, como dice la guía. De esos métodos van a escoger un método que les va a permitir a ustedes hacer el análisis y estudio de una empresa que quiere en un municipio hacer la apertura de un nuevo punto para la venta de productos. Deben de tener las conclusiones, por supuesto, los objetivos que están solicitando la guía y deben de tener también las normas APA vigentes, donde van a presentar la evidencia en selección y recopilación de datos. Entonces tengamos en cuenta que la primera es el instrumento de recolección de datos. Dentro de ese instrumento ustedes van a seleccionar 2 instrumentos, uno cualitativo y uno cuantitativo, siguiendo lo que está solicitando la guía, con el formato que está presente en la guía. La segunda evidencia ya es la selección y recopilación de datos. ¿Qué quiere decir? Ya en la primera actividad yo escogí 2 métodos de recolección de información y hay que presentar el diseño, sea de la encuesta, de la entrevista, el método de observación o el análisis de contenido. En esta segunda actividad ya de aprendizaje, entonces ya voy a aplicar qué método me proporciona de acuerdo a la actividad anterior. Bueno, voy a dejar de compartir la guía para presentarles un ejemplo. Acá hay un ejemplo de una empresa agropecuaria, análisis de producción de café. Dentro del contexto es una finca cafetera que desea mejorar su productividad. Se aplican encuestas mensuales, donde se tiene en cuenta la cantidad de sacos producidos por lote, hora de riego, uso de fertilizantes y temperatura promedio. Dentro del procesamiento técnico y estadístico, se limpian los datos eliminando registros incompletos, se codifican variables como el tipo de fertilizante, se calculan los promedios y desviaciones estándar por lote, se aplica regresión lineal para evaluar si el tipo de fertilizante afecta o no la producción. Dentro de la actividad de aprendizaje se está solicitando un diagrama de Gantt, que procesamiento de datos en una empresa. Un diagrama de Gantt que es una estructura donde ustedes escriben la fase, la semana o el día, lo pueden hacer por día o por semana o por mes también. Se describen las actividades que se van a realizar y se empieza a resaltar en qué periodo se va ejecutando. Entonces uno está el proyectado y el otro está el ejecutado. Entonces por lo regular tienen 2 colores.
el proyectado y el ejecutado. Planeación del estudio, diseño del instrumento, recolección del instrumento, validación y limpieza, codificación, análisis estadístico e informes de datos. Por ejemplo, aquí también podría ir, si lo vamos a hacer ya de acuerdo al método que ustedes escojan, sea de observación, por ejemplo. Si es de observación, identificar el punto de observación, registro de hábitos de consumo, puede ser otra actividad, el análisis de datos registrados, puede ser otra actividad, comunicación con la decisión final y definición de entrega de resultados con elaboración de presupuesto. También podemos tener la puesta en marcha ya del método de recolección de datos. E importante, el diagrama de Gantt sirve para planificar, organizar y visualizar cronogramas de trabajo en un proyecto, mostrando gráficamente las actividades, su duración y tiempo en que pueden realizarse. Es una herramienta muy usada en gestión de proyectos, investigación, recolección de datos y desarrollo de productos. En una investigación agropecuaria, un diagrama de Gantt puede ayudarle a planear la organización de datos por semanas, organizar el análisis estadístico y saber cuándo entregar el informe. Dentro de la actividad también están solicitando unos objetivos. Aquí tengo un ejemplo de objetivos que le va a servir a ustedes también para el desarrollo. Por ejemplo, un ejemplo, optimizar los procesos productivos mediante el análisis estadístico de variables agroclimáticas y operativas, que permite identificar factores que influyen en la productividad, como el uso de fertilizantes, humedad del suelo o prácticas de riego, y con ello tomar decisiones técnicas que mejoren el rendimiento por cada hectárea de la unidad productiva. Tenemos otro ejemplo de objetivo que es importante que ustedes validen varios ejemplos. Identificar oportunidades de mejora en la gestión del recurso humano, porque no solo vamos a trabajar tema de comercialización, productividad, también tenemos que hablar de la parte humana, del personal, a partir del análisis de encuestas y observaciones de campo. Facilita detectar necesidades de capacitación, debilidades en la ejecución de tareas o problemas organizacionales que pueden afectar la eficiencia del personal de la finca o de la unidad productiva en determinado caso. Esto para que tengan en cuenta lo de los objetivos. Bueno, y ahora volvemos a la guía de aprendizaje para explicar la tercera evidencia de aprendizaje. ¿Cuál es la tercera evidencia de aprendizaje? Es un video expositivo sobre la selección de la muestra del instrumento aplicado. Recordemos que el instrumento aplicado, entonces desde la actividad anterior, que es la selección, ustedes van a escoger qué método, si el de observación, análisis, encuesta, cualquiera de ese método. Bueno, después de que ya se entregó toda la estructura, ya tenemos cuál es el método que ustedes van a presentar y que están argumentando de por qué escogen ese. La selección de la muestra implica direccionar la aplicación de los instrumentos de recolección. Recordemos que la muestra es esa población que vamos a analizar, pequeña, es una parte de la población que se va a estudiar, que se espera sea el objeto comercial de la compañía. Así, una empresa que vende prendas para damas debería seleccionar la muestra en función a aspectos claves como el género, la edad, el estrato económico. Para la presente actividad, el aprendiz deberá efectuar una presentación en la que sustente bajo cuáles argumentos ha definido la muestra. Objeto de estudio, de viabilidad de mercado, mencionando la evidencia anterior, así como la elección del instrumento a utilizar. La presentación debe ser grabada en un ambiente que refleje las condiciones similares a las que esperaría en un nuevo evento organizacional a nivel táctico, lo que implica una localización, una presentación personal más formal.
La longitud del video debe ser por lo mínimo de 5 minutos, lo que incluye tanto la presentación del expositor, así como los puntos introductorios y conclusivos del análisis para la selección de la muestra y el instrumento de recolección de información. ¿Qué quiere decir en este video? Ustedes ya tienen, ya seleccionaron el instrumento de recolección de datos. ¿Qué es la muestra? Entonces ustedes van a escoger, ejemplo, del área de producción. Entonces estamos en el área de producción, vamos del área de producción que tiene unos subgrupos, vamos a escoger el subgrupo de riego de cultivos. Esa sería la muestra. Sobre esa muestra es que ustedes van a aplicar el instrumento, por ejemplo, pueden hacer una entrevista o una encuesta. Entonces van a grabar un video donde ustedes están aplicando esa encuesta, se van a presentar en el video, van a contar sobre qué instrumento qué instrumento seleccionaron como método de recolección de datos para la muestra específica. Vamos a seleccionar el área de producción en la muestra de riego. ¿Por qué el riego? Porque el riego impacta directamente al cultivo, lo que permite que las plantas tengan una mayor hidratación y puedan tener más vitalidad a la hora de cosechar. Entonces queremos esta área y van a grabar su video, van a presentar la encuesta, unas conclusiones y con ese video que deben de tener en cuenta. Videos positivos sobre la selección de la muestra del instrumento aplicado. Lo deben de presentar en MP4. Mínimo 5 minutos. Y hacen el envío, el enlace a la evidencia, videos positivos sobre la selección de la muestra y el instrumento aplicado. Hasta aquí van las 3 actividades de aprendizaje. La primera es el instrumento de recolección de datos, la segunda la selección del instrumento de recolección de datos y la tercera que es el video de sustentación donde ustedes van a aplicar ese instrumento de recolección de datos donde ustedes lo van a hacer efectivo y ejecutado con una muestra determinada que ustedes van a escoger de la unidad productiva. Esta grabación queda publicada el día de mañana, sin embargo, yo voy a estar muy atenta a cualquier novedad, inquietud que ustedes se les presente. Recuerden que ustedes tienen mi número de WhatsApp. Mi número de WhatsApp es, ya se los voy a repetir nuevamente, es el 312-867-7290. Mi correo electrónico es alopezv@sena.edu.co o también tenemos el chat de dudas e inquietudes de la plataforma, el foro de dudas e inquietudes. Ustedes allí me pueden escribir. Si van presentando alguna duda, recuerden que las evidencias se entregan con base en las fechas establecidas por el cronograma de actividades. Allí ustedes van presentando las evidencias. Estas 3 evidencias se van a presentar de manera grupal en la plataforma. Les deseo éxitos y bendiciones en el desarrollo de todas sus actividades. Damos por finalizada la sesión sincrónica del día de hoy, 30 de abril.